La inteligencia artificial llegó a la educación y, bueno, ha desatado un verdadero torbellino de emociones. Por un lado, una fascinación por todo lo que promete, y por otro, un miedo profundo a sus consecuencias. En este análisis, vamos a desglosar este conflicto y a trazar una ruta clara para poder pasar de la ansiedad a una integración que sea crítica y, sobre todo, empoderada. Empecemos este viaje. Esta frase, la verdad, le da en el clavo al momento que estamos viviendo. La velocidad de la IA ha creado una encrucijada para quienes se educan, un conflicto que simplemente no se puede ignorar. Y es justo esa tensión, esa mezcla entre la fascinación y el temor, el punto de partida que vamos a explorar, siempre usando la investigación como nuestra guía. A ver, nuestro recorrido tendrá 5 paradas. Primero, vamos a analizar de dónde viene ese miedo. Luego, propondremos un cambio de perspectiva para recuperar el control. Después, veremos cómo se puede aprender sobre IA sin sentir ansiedad. De ahí, pasaremos a desarrollar la habilidad clave del pensamiento crítico. Y ya para terminar, trazaremos algunas estrategias para que las instituciones puedan apoyar esta transición. Comencemos por el principio, el miedo. Es fundamental reconocer que esta ansiedad ante la inteligencia artificial no es algo totalmente nuevo. Para nada. En realidad, es la amplificación de temores tecnológicos que el mundo educativo ha enfrentado desde hace décadas. Si miramos esta línea de tiempo, en los años 80 ya se hablaba de tecnoestrés, en los 90 de tecnofobia, un concepto donde los docentes se sentían, y cito, víctimas de las computadoras. O sea, lo que se vive hoy con la IA no es una historia nueva, es la misma, pero acelerada a una velocidad que nunca antes habíamos visto. Y a este panorama se suma un fenómeno que quizás suena familiar, acuñado por el investigador Carlos Bravo Reyes, la intoxicación. Esa sensación de estar intoxicado, abrumado por el bombardeo incesante de noticias sobre IA. Este exceso de información no solo agota, sino que puede llevarnos a la parálisis o simplemente a querer desconectarnos por completo. Entonces, el punto crucial aquí es este. La IA toma ansiedades que ya existían y, básicamente, les sube todo el volumen. El miedo a los fallos técnicos ahora se convierte en miedo al reemplazo laboral. La desconfianza en un software se transforma en desconfianza hacia algoritmos que son opacos como cajas negras. Y la sobrecarga de información se convierte en esta parálisis por intoxicación. Ok, ya que entendemos mejor el miedo, es hora de hablar de la solución. Y el primer paso, que es quizá el más importante, es un cambio de mentalidad. Vamos a replantearnos qué es realmente la IA y cuál es nuestro rol frente a ella. Es que la propia terminología ya es una fuente de ansiedad. Nos hace pensar en máquinas conscientes, casi humanas. Pero, ¿y si esa no fuera la forma correcta de verlo? Aquí es donde la idea del filósofo Luciano Floridi cambia las reglas del juego. Él propone hablar menos de inteligencia artificial y más de agencia artificial. La diferencia es crucial. La agencia es la capacidad de hacer algo, pero sin pensar ni sentir. Esto transforma por completo a la IA. Deja de ser un competidor para convertirse en una herramienta que opera dentro de los límites que nosotros, como educadores, diseñamos. El control, así, vuelve a nuestras manos. Y al diseñar cómo usarla, nos guiamos por 5 principios éticos. Que haga el bien, que no cause daño, que mantengamos la autonomía, que sea justa y que sea explicable. La ética no es un freno, es nuestra brújula para usar esta nueva agencia de una forma responsable. Bien, ya cambiamos la filosofía. Ahora, hablemos de pedagogía. Para superar el miedo es vital cómo se enseña a usar la IA. La frustración muchas veces no es un fallo personal, sino un problema de mal diseño en la formación. Miren, la ciencia cognitiva nos dice que nuestra memoria de trabajo es limitada. Si una capacitación nos bombardea con demasiada información a la vez, con interfaces confusas o con pura jerga técnica, nos sobrecarga. Esta sobrecarga cognitiva es una de las principales causas de esa frustración tecnológica que solo refuerza la tecnofobia. Para evitar esto, los principios de Richard Meyer son una guía fantástica. Una formación antiansiedad debe ser coherente, o sea, eliminar todo lo innecesario. Segmentada, dividiendo el contenido en pasitos pequeños. Preentreada, explicando conceptos clave primero. Y personalizada,
usando un tono humano y conversacional, porque el cómo se enseña es tan importante como el qué. Ya abordamos el miedo y cómo aprender. Pasemos ahora a la habilidad más importante para los educadores en esta nueva era. No se trata solo de usar la IA, sino de dialogar con ella de forma crítica, de convertirse en su socio intelectual. Lo que propone el investigador Carlos Bravo Reyes es un cambio de paradigma total. Pasar de googlear a dialogar. Googlear es pasivo. Uno pregunta y consume una respuesta. Dialogar, en cambio, es un proceso activo, de co-creación. Ya no somos consumidores de información, sino co-creadores de conocimiento. Y esto es lo que restaura la autoridad intelectual de quien enseña. Y un modelo práctico de este diálogo es la ruta del escritor académico. Vean cómo la persona que educa dirige cada paso. Primero, usa la IA para explorar ideas. Luego, para estructurarlas. Después, y esto es brillante, la usa para que actúe como un crítico, buscando contraargumentos. Y finalmente, consolida su trabajo. En todo momento, el educador es el director de la orquesta intelectual. Y para dirigir esa orquesta, se necesita la batuta del pensamiento crítico. El marco de Peter Fascione nos invita a interpretar, analizar y evaluar constantemente lo que la IA nos ofrece. Se trata de poder justificar nuestras decisiones y ser conscientes de nuestros propios sesgos. Este es el verdadero kit de herramientas para el educador del siglo XXI. Pero claro, este cambio no puede ser un esfuerzo individual, necesita un apoyo institucional claro. Veamos ahora cómo las escuelas y universidades pueden crear un verdadero ecosistema para acompañar a sus equipos en esta transición. El desarrollo profesional debe ser gradual. Pensemos en 3 fases. Primero, una de seguridad psicológica, para reducir el miedo. Segundo, una fase de competencia guiada, donde se modelan las buenas prácticas. Y tercero, una fase de innovación crítica, donde los docentes se convierten en líderes y creadores, fomentando una cultura de colaboración. Y un punto clave aquí es evitar una única plataforma gigante y abrumadora. La propuesta es ofrecer un ecosistema de herramientas, o sea, una selección de aplicaciones especializadas para distintas tareas, como la investigación o el diseño de lecciones. Esto da autonomía y reduce la barrera de entrada, permitiendo que cada quien avance a su propio ritmo. Y con esto llegamos al corazón del asunto. El fin último de todo este proceso no es simplemente instalar un nuevo software, es cultivar educadores que no le teman a la tecnología, sino que la entiendan y la dirijan. Se trata al final del día de empoderamiento profesional. Y esto nos deja con una reflexión final. Quizá la pregunta nunca fue si la IA es una amenaza. Quizá la pregunta siempre ha sido y sigue siendo cómo elegimos asociarnos con ella. Al final, la verdadera agencia, la capacidad de decidir, sigue estando en nuestras manos.